Hola, bienvenidos al sexto episodio de Historia de un Hogar. Hoy voy a estar entrevistando a Bianca, que es instrumentadora quirúrgica, y lo más interesante de su historia es cómo el proceso de construir, de amoldar su hogar existente a su hogar nuevo en el que vive, transformó también su manera de ver la profesión y sin contar mucho más, ella nos va a contar cómo el proceso de su casa transformó en todos los niveles a su vida. Hola, Bian, ¿cómo estás? Hola Flor, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar de tu podcast. Un honor participar de este espacio. Bueno, gracias. Bueno, empezamos así como con las preguntas y vamos viendo cuál sigue, cuál no y qué se va dando de la charla, porque a veces directamente contamos como todo de una sin tanta pregunta de ida y vuelta. Si Total. tuvieras como que contarnos cómo llegaste a esta casa y qué te hizo elegirla, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, en nuestro caso, capaz que el proceso no es tan el tradicional, porque en realidad al espacio donde hoy es nuestra casa llegamos porque era un lugar que estaba disponible gracias a mi mamá. O sea, que no es que fuimos a comprar una casa o un terreno. Eh, Así que medio como que esa parte era el lugar que estaba y lo único capaz que sí elegimos y decidimos fue como encarar ese proyecto de transformar y remodelar ese espacio, que era básicamente una caja vacía de 2 pisos. O sea, nosotros no tuvimos que construir, sino que tuvimos que hacer de esa caja nuestra casa. Eh, Así que esa es más o menos la historia de cómo llegamos. Yo estaba buscando un departamento para vivir con mi novio y bueno, en esa búsqueda de opciones y de alquileres y de cosas, un día mi novio me dice, che, ¿y si remodelamos esto? Y yo lo miré y le dije, vos estás loco, porque era un proyecto muy grande para los chicos que éramos, teníamos 22 años en ese entonces, y nada, era algo muy distinto, buscar un departamento para ir a alquilar que la obra que terminamos haciendo. Así que bueno, así fue que llegamos a esta idea. Digamos que la idea fue de mi novio y yo lo pensé un poco y a los 2 días de decirle que estaba totalmente loco, le dije, bueno, dale, vamos, hagámoslo. Está bueno, o sea, desde lo que contás de tu novio, está bueno cuando uno pone el foco en decir, bueno, me quiero mudar, quiero que nos mudemos juntos, que hagamos algo, y como que está bueno ser como abierto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué posibilidades tengo yo para vivir en un departamento con mi novio? Y de golpe, una posibilidad que parecía, no sé, algo imposible, el hecho de no pagar alquiler o decir, ver una cáscara que por ahí decís, esa cáscara es imposible que sea un hogar y de golpe decir, bueno, puede ser, no sé, ¿por qué no? Por qué cerrarse, ¿no? Ante las posibilidades. Sí, Y totalmente. cómo fue el proceso de decir, o sea, más o menos tenían, cuando arrancaron, me imagino que dijeron, bueno, listo, ahora al 100 a meterle con todo acá eh, no sé cómo era bien la cáscara, pero tuvieron que pensar, bueno, acá el baño, acá esto, ¿cómo fue esa parte? Sí, tuvimos si bien estaban los 2 pisos levantados, esto había un solo baño muy chiquitito en la planta baja, eh, y que de hecho tenía entrada desde el exterior, no tenía entrada desde adentro de estos 2 pisos que estaban construidos. Y en el pequeño contexto, mi novio es abogado y yo ya era para ese entonces instrumentadora quirúrgica, o sea, los dos ni idea de todo este tema. Pero mi novio es de esas personas que sabe un poco de todo y lo que no sabe lo investiga. Y encontró una aplicación en internet que era como para hacer un planito para gente que no entiende mucho de este tema. Y bueno, con esa aplicación como que fuimos armando la distribución. Yo siempre digo que la verdad es que para la poca información que teníamos, digamos, del rubro y de todo, salió todo muy bien, porque la realidad es que no tuvimos apoyo de nada relacionado al rubro de diseñadoras, arquitectos, ni maestro mayor de obra, ni nada por el estilo. Eh, Así que ahí fuimos armando en la planta baja, armamos lo que era el dormitorio con el baño, y abajo dejamos como la parte social, living comedor con la cocina. Y bueno, fue como un desafío eso, pensar cómo hacer de ese espacio que solamente tenía algunas luces en un lugar que tuviera
instalación eléctrica, instalación de agua, que fue lo más complejo de hacer. Eh, y bueno, y arrancar la obra que la hicimos con un albañil que nos hizo de albañil, durlero, plomero, y bueno, y la electricidad la hizo mi novio, para que te des una idea. Pero bueno, la realidad es que nos encaramos en ese proyecto y hoy en día agradezco cada paso que dimos porque creo que no tendríamos la posibilidad de tener una casa que nos gusta tanto como la que tenemos, si bien tiene sus cosas a mejorar y otras cosas, si no hubiese sido por esa alocada idea. Ahí cuando decís como es un milagro que haya salido bien porque no tenía alguien que me acompañe, que sepa y qué sé yo, creo que tiene que ver un poco, o sea, no los conozco, pero me parece que es como que tiene que ver un poco con la manera de encarar la vida, ¿no? Cuando uno encara algo, no sé, organizás un viaje y por ahí no sos asesora de viajes, Claro, organizás hacer una remodelación, no sos arquitecta, lo que fuera, pero es como que te metés de lleno e investigás y te involucrás, porque en definitiva, en este caso, es un lugar donde vos vas a vivir, donde uno pone plata, donde pone tiempo y después donde vas a habitar y pasar la vida. Entonces me parece que es como eso, ¿no? O sea, puede ser un milagro, pero bueno, el milagro es que ustedes se pusieron ahí al pie de cañón a averiguar y no se sí, dejaron totalmente. llevar por cualquier cosa, por ahí, no sé, me imagino, no sé, uno que no sabe las medidas mínimas de un baño. Bueno, no sé, no es solo googlearlo, es googlearlo, medirlo, Pensarlo, fijarte. sí, totalmente. Claro, vas a tal baño y decís, me gusta la distribución, a ver qué medidas tiene, como lleva su tiempo y es poner el foco y poner todo lo que uno tiene ahí, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ¿tuvieron que ir cambiando como muchas cosas sobre la marcha o más o menos? Más o menos, o sea, de lo que habíamos planeado en ese planito improvisado, la realidad es que quedó bastante tal cual lo habíamos pensado. Uno de los grandes desafíos de la obra fue la escalera, porque no sabemos bien por qué, pero la caja esta en cuestión, que tenía 2 pisos, tenía la escalera al segundo piso del lado afuera. O sea, del lado afuera de casa hay un jardín y para subir al segundo piso se subía por una escalera que estaba a la intemperie, Claro, pero sí existía, que es lo curioso, el agujero donde hoy en día tenemos la escalera. Gracias a Dios, porque si no, esa parte no sé sí, cómo hubiese sido. claro, es un tema ahí. Eh, y ahí fue, en esa parte, fue una búsqueda bastante compleja, pero fue donde sí tuvimos ayuda arquitectónica, gracias a mi padrino, que es arquitecto, y con él diseñamos, y finalmente fue el que hizo, con un acto de amor grandísimo, la escalera en cuestión, que la hizo en Mar Claro. del Plata y me la mandó para acá, y después vino y la instaló. eh, con ayuda de mi papá y bueno, fue toda una cuestión Ah, toda la ingenieril. familia a Toda trabajar, la me familia. Mi encanta. papá que fue el primero que me dijo, ustedes están locos, que cómo van a hacer esto ahí. Bueno, mi papá es el día de hoy que viene a mi casa y dice, esto quedó fantástico. Me Eh, encanta. así que esa fue como la parte más compleja capaz. Y después en cuanto al diseño, digamos, creo que una de las cosas más raras y al mismo tiempo acertadas fue que en ese entonces yo incluso sin saber mucho de diseño, de espacios y demás, decidí que quería poner el lavadero en la planta alta y nada, es el día de hoy que lo agradezco porque la realidad es que la ropa nos la sacamos y la ponemos a lavar en la planta alta y la tendemos acá arriba en el balcón. Así Claro, que fue un gran acierto ese. sí, re. Bueno, ahí también estuviste como investigando bastante, porque no es algo común, pero es de lo más lógico que hay. Total, totalmente. Bueno, y acá, bueno, viene como la pregunta clave, que creo que da para desarrollar un montón, y A ver. es, si tu casa pudiera hablar, ¿qué historia contaría? Uf, qué difícil. Eh, creo que la historia de la casa es la transformación. Es la transformación de este espacio que, bueno, o sea, bueno, vos me conociste a través de la cuenta de Instagram, que si Sí, bien ahora se llama PR Studio, nació como proyecto reconstrucción. sí, Porque bueno, cuando empezamos la obra, yo dije tipo, esto que vamos a hacer es lo que yo veo en mi Instagram todo el tiempo y que me encanta.
y dije, bueno, voy a compartirlo. Y así nació Proyecto Reconstrucción, que fue la página donde yo fui mostrando todo el El proceso. proceso de transformación de la casa. Eh, y bueno, esa transformación fue para la casa y fue para mí también, y fue muy grande, porque bueno, como me presentaste vos, yo empecé esta obra siendo instrumentadora quirúrgica, recién empezando a ejercer mi profesión, que en ese entonces me tenía totalmente enamorada y para mí era todo en el mundo. Y con la obra y con el Instagram y el intercambio con la gente y demás, me terminé enamorando del diseño y de la construcción. Y bueno, tiempo después, con la casa ya terminada y meditándolo miles de millones de veces, decidí estudiar diseño de interiores. Y hoy en día, además de ser instrumentadora quirúrgica, soy diseñadora de interiores y ya estoy trabajando como diseñadora. Y nada, es realmente como algo muy importante para mí que la casa se haya hecho como parte de mí en este proceso que, nada, realmente no me hubiese imaginado, creo que nunca, si bien era algo que me encantaba y que siempre me gustó el diseño y de chiquita pintaba y dibujaba y como un montón de cosas que capaz hubiese tenido sentido que estudiara directamente diseño, pero que nunca se me había ocurrido. Y No, después de hacer la casa fue como, bueno, esto es una posibilidad, me encanta, lo quiero hacer. Y bueno, acá estamos con una nueva profesión gracias a esta obra que un día mi novio dijo, che, hagamos esto. estaba pensando justo en eso, ¿no? ¿En qué momento tu novio se iluminó y dijo, Totalmente. "Uy, si hacemos esto", y que de golpe, bueno, te embarcás en ese proceso, que encima, estando de novios y arrancar, tipo, mudarse por primera vez, Sí, y fue todo un montón, o sea, fue como apostar a todo realmente, porque era como apostar a atravesar el proceso de obra, que a veces en una pareja eh, creo que puede ser como complejo, apostar a que íbamos a construir y que íbamos a vivir juntos y que todo iba a salir bien. y Eh, después la transformación en tu profesión, o sea, es increíble, realmente la historia, o sea, se dan cuenta que siempre la historia de tu casa es como que cuenta una historia que no es, bueno, le puse la cama acá, el baño no, mide totalmente. esto, no, no, o sea, te transforma a un nivel tan profundo que en este caso vos te transformó la profesión, por ende te transformó tus días, se transformó todo. Sí, tal Es cual. una locura. Y bueno, qué bueno también animarse a decir, bueno, no sé, yo estudié esto, encima vos te habías recibido hace poco, como que estabas bien, tener ese llamado y agarrarlo, ¿no? Atenderlo. Che, me parece que me está gustando y animarse y hacerlo Sí, y totalmente. encararlo. Sí, fue una decisión bastante compleja igual, porque aparte fue todo muy seguido, o sea, cuando empezamos la obra yo recién estaba empezando a ejercer como instrumentadora, o sea, cuando terminábamos la obra, que la obra duró más o menos un año y pico, yo después estudié la licenciatura en instrumentación, ya viviendo acá, que en el medio nos agarró la pandemia y demás. Y ya con la licenciatura terminada, y creo que habrá sido, no sé, 2, 3 años después, fue como, bueno, o sea, sí, soy licenciada en instrumentación quirúrgica, pero lo que me mueve la aguja en este momento es otra cosa. Y bueno, nada, y yo siempre digo, yo estaré eternamente agradecida a mi profesión como instrumentadora porque realmente fue la que me permitió encarar ese proyecto y tener el sustento para construir efectivamente. Porque bueno, en ese entonces, gracias a Dios, la salud se pagaba un poco mejor y lo permitía. Eh, Claro. pero bueno, fue como, yo creo que fue la combinación que hizo que esto fuera posible. Así que siempre seré mitad instrumentadora y mitad diseñadora y estaré agradecida con esas dos profesiones por siempre. Y aparte, bueno, como diseñadora, tenés como toda esa historia atrás que para mí te hace entender un montón de cosas, ¿no? Eh, no sé, ya es como, a mí me pasó que me acuerdo que el abuelo de mi novio me decía que cuando yo hice mi casa tuve la oportunidad de hacer la casa y yo estaba estudiando arquitectura y era algo que sí, era muy difícil de que se dé, que alguien pueda hacer eso. Bueno, se dio en ese momento, Claro, está toda la historia contada, era lo que se daba, pero
la gente decía, o sea, estás estudiando y te estás haciendo, es como, qué suerte, Claro. bueno, no sé si es suerte, no sé si es manifestación, no sé, no importa, pero es como, bueno, o sea, con mi propia experiencia puedo decirte lo que está, lo que funciona, lo que no, como diseñadora Totalmente. es un plus muy grande, ¿no? Sí, yo creo que siempre decimos, el día que volvamos a construir, que Dios quiera sea posible, como bueno, tener la oportunidad también de todo el aprendizaje de las cosas que sí y las que no. Y ahora además, siendo diseñadora, creo que el día que lo podamos hacer va a tener como mucho, mucho de eso. Siempre decimos, tipo, esto si volviéramos a construir, lo haríamos así o asá. Como, bueno, eso tiene Sí. su impronta de poder decir, bueno, vamos a transformar esto que ya pudimos hacer en esto otro, algún día, en algún futuro. Bueno, y por ejemplo, ¿tenés algún rincón especial que tenga como mucho significado para vos, por ahí que te conecte con esta transformación de alguna manera, que te haga sentir todo lo que pasó? Sí, un poco sí. No, no es precisamente un rincón, pero es como un pedacito de mi habitación, que es donde yo tengo el escritorio, eh, que ahora de hecho es un proyecto que quiero encarar para ponerlo aún más lindo y demás, porque el escritorio en casa para mí es como mi espacio y mi lugar, y bueno, fue donde pasé horas eternas de estudio y de proyectos y de computadora y planos mientras estudiaba, y nuestra habitación quedó como bastante grande para lo que serían las dimensiones de una habitación, y entonces en uno de los costados durante la pandemia, me acuerdo que fue, compré un escritorio, que en ese entonces salió 2 mangos, y sigue siendo el que está acá, en el que estoy sentada ahora. Eh, Sí. pero sí, es como mi lugar, o sea, yo me levanto, me hago un mate y subo a mi habitación, me siento en mi escritorio y así es como, bueno, arrancó el día. Eh, y sí, es mi lugar y creo que, ya te digo, es donde pasó, donde estudié la licenciatura, donde después estudié diseño, es como parte de mí, mi escritorio casi. Claro, sí, obvio, donde pasa todo. Aparte yo te veo, vos pones así, sos como, a mí me encanta eso, tipo, bueno, acomodar la computadora, el librito, el cuaderno que voy a usar, el mate, la Sí, velita o total. lo que fuera. Es como el ritual para empezar el día, ¿viste? Como después de Sí, eso, todo. Y de hecho, los días que no puedo arrancar sentada en mi escritorio es como, me falta ese ratito de mate y de escritorio para poder arrancar el día claro. con el pie derecho. Bueno, y acá esta como que creo que es como ponerle palabras a lo que ya estuvimos hablando, ¿no? Pero ponerle como un nombre específico, una palabra. ¿Qué emociones te despierta tu casa a vos? Y de emociones creo que es como calma y tranquilidad. Yo creo que una de las cosas que agradezco de poder haber hecho la casa así como más o menos a nuestra medida dentro de lo que podíamos, es como eso, como que es el lugar que yo vuelvo y digo, qué bien. O sea, de cualquier lugar o de cualquier espacio que yo sé que entro a casa y digo, bueno, llegué y este es mi lugar tranquilo, mi lugar de calma. Y bueno, obviamente tiene sus ciclos en donde a veces nada está tan tranquilo y ordenado, pero es el lugar al que Obvio. volvemos y nos sentimos como en ese pequeño refugio. Yo siempre digo que Eso. la sensación de irse de vacaciones y volver y encontrarte con un lugar en el que vos digas, qué bien igual, o sea, no estoy de vacaciones, pero volví a casa. Esa es No, y eso, como la eso creo que, perdón, ¿eh? sí, No, bueno, digo que tiene que ver no solo con el espacio físico de la casa en sí, sino con todo lo que conlleva el espacio, ¿no? Con lo que te hace sentir. Y también tiene que ver con lo que a mí me gusta mucho hablar, que tiene que ver con los hábitos, con la rutina. O sea, vos lograste esa transformación de decir, bueno, soy instrumentadora, pero también quiero ser diseñadora y también estudio. Entonces, ponele, me imagino, volvés de vacaciones y bueno, volvés a un espacio que es tuyo, volvés a tu refugio, volvés a tu calma y también volvés a tu rutina sí, con la total. que, con la que a veces, bueno, obviamente, como vos decís, es todo cíclico, ¿no? A veces uno puede estar súper estresado y que querés tirar todo y como que no das más, pero en el global
estás contenta, o sea, te gusta tu rutina, te gustan tus hábitos, te gusta tu hogar, es como que está todo relacionado. Sí, totalmente. Por eso, es el lugar al que quiero volver y que elegimos, totalmente. Bueno, una de las preguntas es mortal, porque estas preguntas es como que están todas, digo, ¿cómo fue evolucionando con vos tu casa? O sea, las dos evolucionaron Claro, tipo, quedó de clarísimo. ser una cáscara. Sí, totalmente. De a poco. Y creo que como todo, sigue transformándose y seguirá transformándose con nosotros. Tal cual, eso está buenísimo siempre tenerlo en cuenta, porque primero las casas nunca se terminan, como dice No, Belu, sí, por favor, de haciendo una casa la casa se está haciendo siempre, permanentemente, tal cual. permanentemente. Así que eso está bueno también como tomárselo como con humor, ¿no? Con flexibilidad, con aceptar también los cambios y aceptar esa flexibilidad que tenemos que tener para todo. Sí, totalmente. Creo que es algo igual que uno no aprende hasta que no lo vive. Esto de que las casas todo el tiempo estamos haciéndole algo y necesitando algo y demás, que yo creo que es algo que no sé si me pasaba a mí, pero lo veía de chiquita. Y claro, después tenés tu casa y te das cuenta que, claro, literalmente todo el tiempo hay algo para hacerle y hay algo que sumar. Y si no es mantenimiento, es porque te agarró la loca y querés modificar algo. Y si no es el mantenimiento, y al revés. Pero bueno, Claro, sí, sí, sí. tienen vida Pero las casas. y hay que aprender a tomárselo justamente como con Sí, calma, con tranquilidad, con amor y darle para adelante. tal cual. Sí, con paciencia. Y en el proceso de construcción, aparte de lo de la escalera, ¿les pasó algo más que digan, uy, esto fue como un momento crucial que tuvimos que definir y que teníamos miedo? ¿Viste? A veces te pasa que estás en obra y como que no dormís porque decís, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Qué va a pasar con esto? Hubo dos cosas que te puedo decir que me acuerdo patente, que una es una tontería, pero me acuerdo y creo que es algo que nos debe pasar a todos cuando estamos en obra, que llegó un momento que, viste, cuando tenés que empezar a definir materiales y colores y pinturas y de qué vas a hacer el mueble de la cocina y qué mesa vas a poner o qué pisos. Me acuerdo que un día estaba totalmente colapsada y dije, no quiero decidir más cosas, le decía a mi novio. ¿Cómo basta? Todo era una decisión y todas las decisiones eran tipo, bueno, pero elegís esta gripería y va a ser tu gripería por, no sé, por lo menos 3, 5 años. Y no tenés Eh, mucho tiempo para pensar, porque atrás te claro, están totalmente. corriendo, Y eso que compraste, ahí lo hacíamos trajiste. a nuestro ritmo, no me imagino cuando atrás tenés, no sé, una constructora, ponele. Eh, Eso me acuerdo patente y después no, tuvimos un episodio que fue, me dolió el corazón entero, que en el baño hicimos el revestimiento de las paredes del baño, lo hicimos en microcemento Sí, me y acuerdo. tomamos la polémica decisión de hacerlo nosotros en microcemento. Eh, y bueno, fue un proyecto que estuvo buenísimo, que me acuerdo que en Instagram fue furor, porque a la gente le encantó, en ese momento estaba re en auge el microcemento aparte, ahora medio como que ya me armó un poco el furor. Eh, y yo estaba re contenta, había quedado precioso todo, y hubo una semana, ponele, que llovió un montón, y un buen día venimos a la obra a ver cómo estaba todo demás, y se había llovido toda la pared, o sea, Ay, una de las paredes del baño se había llovido por el techo, entre la medianera de mi vecino y la nuestra, y lo vimos y se me congeló el corazón, te lo juro, porque fue como, no. y se Y yo, saltó, bueno, o sea, capaz no, seca, capaz, Ah, no sé, lo que sea. Y bueno, la resolución de eso fue que, o sea, secó, pero quedó marcado y lo tuvimos que volver a microcementar y ah, fue durísimo. Hubo que lijar y volver a poner el microcemento y yo al día de hoy sostengo que no quedó tan bien como la primera mano, digamos, para mí porque le faltó claro. lija o bueno, cosas, no importa. Así que eso fue, y aparte nos demoró bastante el tiempo porque era algo que hacíamos nosotros y que lleva sus etapas, tipo primero tenés que poner una Sí, base y demás. Así que nada, ese fue como un momento de la obra que fue doloroso, pero bueno, lo superamos, como todo. llanto de obra. A mí me Sí, total. pasó, eh, eso está bueno como también entender el valor del trabajo de las personas que están haciendo ese trabajo, que está buenísimo cuando uno lo dice, lo quiero hacer yo,
Claro, porque lo lo vivís en empecé carne todo, propia. lo vivís en carne propia, a mí me pasó. Me estoy acordando ahora, yo dije las puertas había que laquearlas con esmalte sintético, mate, lo que fuera, la base. Y yo dije, ay, no puede ser tan difícil. A ver, no hay tantas puertas, son 8 puertas. No, Las son hago un yo. montón de Ya puertas, está. 8 puertas. Las pinto yo, dije. Las pinto yo. Y claro, nosotros vivíamos muy lejos de donde está nuestra casa ahora. Entonces veníamos solo los fines de semana. Y Claro, de los fines de semana, capaz que no llegábamos a venir sábado y domingo. Por ahí te venía el sábado o claro, un y aparte rato vos del domingo. estudiabas. Y yo estudiaba aparte, trabajaba, todo. Y me acuerdo y encima el frío que hacía en ese momento, yo dejé las puertas para lo último, y gran error de pensar que era algo sencillo. Me acuerdo Claro. que le di la base y después le di como 3 manos a cada puerta de cada lado de esmalte sintético mate, en el medio la lijada. No, No, fue no, no. tremendo. Y el peor error fue que decidí pintarlas acostadas. No. Acostadas, y claro, cuando fuimos a poner las puertas, ninguna entraba con ninguna. Ay, Dios. No, un desastre, pero bueno, está bueno como experimentarlo, Sí, ¿no? Y totalmente. Son cosas que aparte, como lo contás ahora, te las vas a acordar el resto de tu vida. O sea, claro, y ahí es donde pasa ya a tu casa a contar esta historia, o sea, cuenta así miles de historias que te hacen reírte. totalmente. Ojalá que con el tiempo te hagan reírte, Muy porque claro, bueno, en el obviamente mejor hay de de los todo. casos. Totalmente. Bueno, y si pudieras mejorar un aspecto de tu casa, ¿qué sería y por qué? ¿Contaste algo que por ahí del escritorio? ¿Cómo es la idea? Sí, en el escritorio, mi novio lo odia el escritorio. Este lugar que yo amo, él lo detesta. Pero porque, bueno, la realidad es que es un escritorio de pino, eh, del Sí, pino, no, perdón, ay, se me fue el nombre. de De Álamo. álamo, ahí va, de álamo. Quería decir esta madera barata. Eh, y nada, ¿no? La realidad es que yo ahora, siendo diseñadora, tengo como necesidades de guardado que antes no tenía. Entonces ahora Claro, tengo una parte del placar abarrotada de muestras y cosas. Entonces, bueno, una de las ideas que tenemos es hacer un escritorio a medida, con más lugar de guardado, que sea como un poco más funcional, quizás con lugar para que nos sentemos los dos, porque creo que el espacio da, lo tengo que hacer, lo tengo que pensar, digamos, diseñar. Eh, Así que ese es un pequeño proyecto que queremos encarar en algún futuro. Y creo que lo otro que cambiaríamos si pudiéramos, pero que no, o sea, no dan las dimensiones, es que el baño hubiese sido un poco más grande o más cómodo, pero bueno, hicimos lo que podíamos con el espacio que teníamos, así que claro. ahí creo que no hay. Igualmente así todo, me imagino que es un montón al lado de alquilar por ahí un dos ambientes o lo Totalmente. que fuera. O sea, ya tener un Siempre espacio para un decimos que escritorio. ningún 2 ambientes o 3 ambientes nos hubiera dado o nos daría mismo hoy en día la comodidad y el espacio que tenemos hoy. O sea, nuestra habitación mide 35 metros cuadrados, no, no existe. Enorme. Es un departamento más o menos, un buen ambiente. Claro, Eh, re. entonces, nada, sí, tiene sus cosas, pero como todo, tiene sus pros y sus contras y así la queremos. Bueno, y qué difícil hacer un escritorio a medida para vos, porque Con a mí todas me las pasa exigencias. que doy unas vueltas y dudo y no, y que sí, como que, no, 1000 vueltas. Uno mismo siempre es su peor cliente, Re, sí. totalmente. Bueno, para ir como cerrando de a poco, A ver. ahora vienen como las palabras, que me encanta como, es como a modo síntesis, como elegir las palabras de la historia que cuenta tu hogar. Entonces dice, si tuvieras que describir tu hogar en 3 palabras, ¿cuáles serían? Ok, como un resumen, súper Tres resumen, palabritas. contamos. Una ya la tenemos, me Eh, parece. sí, creo que la titular sería transformación, eh, para la casa y para mí. Crecimiento podría ser otra, creo que esa transformación fue un poco crecimiento personal, profesional y demás.
Y después, como te dije antes, refugio, como ese lugar al que volver siempre. Me encanta, qué lindo es poder sentir. Y algo que siempre quiero aclarar y que voy aclarando es que no, o sea, que sea tu casa sea tu refugio, no significa que sea una casa que hayas hecho, que hayas remodelado. O sea, cualquier espacio tiene que ser tu refugio. Por eso está tan bueno ponerle cabeza, ya sea que alquilás un espacio, un buen ambiente. Vos Totalmente. tenés que sentirlo como tu refugio, Hacerlo tuyo, sí, totalmente. tal cual. ¿Y qué consejo le darías a alguien que busca así, crear, ¿no? Su propio refugio? Creo que lo primero es como tratar de, sea el lugar que sea, pensar qué es lo que uno más necesita para que ese lugar sea el espacio al que uno quiere volver. O sea, qué es lo que vos necesitas encontrar en esa caja, que cuando uno llega es una caja y después con el tiempo se hace hogar. Eh, Qué sé yo, así como me pasó a mí con el escritorio, que, o sea, empezamos a armar la casa de a poco y al principio teníamos una cama y unos cubos que usábamos para poner la tele y yo lo primero que pensé fue, necesito un escritorio. Entonces, bueno, pensar de ese lugar al que estás yendo, no sé, si te encanta cocinar y la cocina está más o menos, bueno, sabes que para que ese lugar sea tu lugar en el mundo, tenés que ponerle un poco de onda a la cocina, aunque no puedas hacer la cocina a nuevo, no importa, como poder ir mejorando esas pequeñas cosas. Eh, Claro. un poco lo viví con mi hermana, que mi hermana alquila en un departamento que tiene unas dimensiones bastante particulares y demás, y la cocina era un lugar que vos entrabas y, oh, Dios, era como una carga visual y todo, y si bien mi hermana no se dedica a la cocina, ni mucho menos, pero bueno, come bien y cocina y demás, y una de las primeras cosas que hicimos fue ponerle un poco de amor a la cocina, y es otro departamento. O sea, si bien el resto hay un montón de cosas que están igual que antes, nada, ya es su lugar con una cocina que entra y le gusta. Entonces creo que Bueno, esos pequeños cambios son todo. sí, tal cual. Y por ejemplo, a mí me pasa con la cocina que uno por ahí tiene momentos, ¿no? Que puede cocinar más, que puede cocinar menos, como que lo vas viendo. Pero ese sigue siendo y va a ser siempre ese corazón del hogar, pero Y por todo lo que conlleva, ¿no? Porque cocinar, dedicarte ese momento a comer algo rico que tiene que ver también con nuestra energía, con nuestro alimento, es como base. Aunque sí, no totalmente. cocines, la cocina tiene que tener ese no sé qué, o tiene que tener un rinconcito para poder hacerte el mate y, no sé, que el mate te recuerde que vas a tomarte 2 mates en paz, tranquilo, como darte esas sensaciones. Sí, totalmente. En casa, por ejemplo, la cocina fue uno de los lugares más difíciles de diseñar o de armar, que me acuerdo que al principio le queríamos poner una barra y la barra finalmente no entraba. Y bueno, si bien no es realmente la cocina de mis sueños, no lo es, pero sí una de las cosas que agradezco infinitamente y que repetiría es que está totalmente integrada con el living y el comedor. Y entonces pasa eso, mi novio cocina un montón y de repente invitamos gente además. Y viste qué pasa, que uno está parado en la cocina haciendo algo y mientras tanto la reunión transcurre capaz que en la mesa. Y eso está buenísimo porque, nada, estás ahí, sos parte de. Así que si bien no es la cocina de mis sueños, tiene un gran pro, que es eso, que está integrada con todo el espacio. Capaz que visualmente no es la cocina de tus sueños, pero primero que Pero cumple su funciona, función y sí, emocionalmente te da mucho más de lo que te da visual, no tal importa. cual, totalmente. Eh, pero ahí está como en aprender a quedarse con lo que está bueno, ¿no? Sí, sí. Que puede ser que en otra cocina visualmente te encante, pero O funcionalmente no no sea funcione, lo que sí, necesitas. totalmente, tal cual. Bueno, bien, me encantó. Gracias, gracias por participar. No, gracias a vos por la invitación. Un placer. Creo que nunca tuve la oportunidad de contar tan a detalle la historia Me de la encanta, no, no, casa. está buenísimo. Después hay muchos que estaría bueno como ir haciendo recorridos de todas las casas que vamos contando, Bueno, porque versión 2 es recorriendo las casas de los podcasts. sí, porque igual lo bueno que tiene el podcast es que uno se imagina la casa de una manera por las sensaciones que la persona está diciendo que tiene dentro de Claro. la casa.
pero eso puede ser para cada cabeza totalmente distinta, así que está bueno como la parte después visual. Totalmente, me encantó. Bueno, bueno, gracias y Bueno, gracias por gracias a vos, Flor. Un escucharnos placer. y nos vemos en el próximo episodio.